Para la producción de su literatura, la Watchtower emplea mayormente a jóvenes solteros, por supuesto mayores de edad, como fuerzas productivas fundamentales para el trabajo físico. La mayoría de ellos son chicos con su educación secundaria y uno que otro con algún tipo de curso extra, los cuales se encuentran internados y prácticamente aislados del mundo en conjuntos habitacionales llamados Bethel, que significan casas de Dios. No aconsejamos a los hermanos que vayan a la universidad o traten de obtener preparación especial con el objetivo de tener más posibilidades de que los llamen para servir en Bethel. La mejor manera de prepararse para trabajar en Bethel es servir como precursor regular. Estos jóvenes de ambos sexos producen la literatura en complejos fabriles llamados sucursales, donde básicamente trabajan de manera gratuita y voluntaria, bajo un sistema muy similar al Taylor y Ford de producción masiva. Entendamos este punto. El Fordismo es un método de producción caracterizado por la utilización de líneas de producción, en las que el trabajo se divide en tareas especializadas y repetitivas. Cada operario se encarga de una tarea específica y la realiza una y otra vez. El objetivo del Fordismo es aumentar la producción y reducir los costes mediante la mejora de la eficiencia. El método fue inventado por Henry Ford y se puso en práctica por primera vez en su fábrica de automóviles. El Taylorismo, por otro lado, también conocido como sistema de producción en cadena, es un método de producción que se basa en la división del trabajo y en la mejora de la eficiencia. El objetivo del Taylorismo es aumentar la producción y reducir los costes mediante la mejora de la eficiencia. El método fue inventado por Frederick Winslow Taylor y se puso en práctica por primera vez en la fábrica Bethlehem Steel. En resumen, el Taylorismo se centra en la eficiencia de los trabajadores, mientras que el Fordismo se centra en la capacidad de producción. Ambas técnicas se enfocan en la optimización de los métodos y procesos de trabajo para aumentar la productividad y reducir el tiempo de trabajo. Un método en la interna de los distintos Betheles de la organización Watchtower que les ha dado tanta popularidad y alcance, pero con la gran diferencia de que los Bethelitas aquí no tienen goce de sueldo. Este no es un trabajo que les dé prominencia ni bienes materiales. Su deseo es honrar a Jehová. Para darse una pequeña idea de este método de trabajo, así como saber qué es una sucursal o un conjunto Bethel, la propia organización sacó a principios de los 90 un videocassette mostrando todo esto, el cual se titulaba La organización tras el nombre. La vida al interior de los Betheles es similar al monacato, con tintes militares. Por supuesto, no hablamos de armas ni nada de eso, solo de un estilo militar protocolar, con códigos y una obediencia absoluta al superior. Para servir en Bethel hay que ser sacrificado y estar dispuesto a trabajar donde sea necesario. Todo esto se aparenta usualmente y se vende como un privilegio excepcional, porque básicamente así se les hace creer desde el principio. Notemos cómo esta táctica era usada ya hace varias décadas atrás. La atalaya del 1 de noviembre del 91 señalaba: el consejo sabio de mi padre. Finalmente, en 1931 dije a mi padre lo que quería hacer con mi vida. ¿Por qué quieres ir a Bethel?, preguntó. Porque siempre quiero servir a Jehová, contesté. Supón que te acepten para servir en Bethel, continuó. Sabes que los hermanos que están allí no son ángeles, ¿verdad? Son imperfectos y cometen errores. Temo que eso te lleve a dejar tu servicio y hasta a renunciar a tu fe. Asegúrate de meditar cuidadosamente sobre esto. Me sorprendió escuchar aquello, pero después de pesar los asuntos por varios días, volví a expresar mi deseo de servir en Bethel. Dime de nuevo por qué quieres ir, dijo mi padre. Porque quiero servir a Jehová, contesté. Hijo mío, nunca olvides eso. Si te invitan a servir en Bethel, recuerda por qué vas allá.
Si ves algo incorrecto, no te preocupes demasiado. Aunque alguien te trate mal, no abandones tu privilegio. Nunca olvides por qué estás en Betel, porque quieres servir a Jehová. Solo ocúpate en tu asignación y confía en él. En tanto, la atalaya del 15 de junio del 94 decía: ¿Cómo tener éxito en el servicio de Betel?, que ha ayudado a un sinnúmero de testigos de Jehová a tener éxito en el servicio de Betel. Algunos miembros de la familia de Betel de Francia, con muchos años de experiencia en ese servicio, comentan lo siguiente: el amor a Jehová. Estar resueltos a perseverar donde se nos ponga humildad, sumisión y obediencia a las instrucciones que recibamos de la sociedad. Así como a las máquinas de Betel se les tiene que dar mantenimiento y a las herramientas almacenamiento, a los llamados betelitas se les alimenta y se les da cobijo, pero estos no cobran salario alguno, tan solo reciben una pequeña, comillas, mesada, para sus pequeños gastos inmediatos. Y están contentos con las provisiones que reciben, como el alimento, la vivienda y una pequeña ayuda económica para sus gastos personales. Este modelo es usado por la organización de acuerdo al testamento de Russell. El libro Proclamadores dice: con referencia a los que seguirían efectuando la obra de la sociedad, el hermano Russell estipuló en su testamento: en lo referente a compensación, estimo prudente mantener el proceder pasado de la sociedad respecto a los salarios. Que nadie reciba paga, tan solo que se cubran los gastos razonables de los que sirvan a la sociedad o su obra del modo que sea. Los que sirvieran en los hogares Betel, oficinas y fábricas de la sociedad, así como sus representantes viajantes, recibirían únicamente la comida, el alojamiento y una pequeña cantidad para gastos, lo suficiente para las necesidades inmediatas, pero no habría provisión para acumular dinero. Hoy se sigue la misma norma. Pero Russell habría ido un paso más allá. El libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino señalaba otra cosa que éste habría dicho: nosotros queremos trabajadores, y también los quiere el Señor, que estarán trabajando por un sueldo celestial. Betel es un lugar maravilloso. No hay duda de que Jehová está acelerando la obra. ¡Qué emocionante! Pero conozcamos el tema más de adentro. Raymond Franz, quien formó parte del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová por casi 10 años, escribiría posteriormente en su libro Crisis de Conciencia, en sus páginas 92 a la 94, lo siguiente: en 1975, dos ancianos de Betel, Malcolm Allen, un miembro por largo tiempo del Departamento de Servicio, y Robert Lang, el superintendente asistente del hogar Betel, escribieron cartas al cuerpo gobernante, expresando preocupación sobre ciertas condiciones que prevalecían dentro del personal de las oficinas principales, con referencia específica a una atmósfera de temor generada por los que tenían superintendencia y un sentimiento creciente de desánimo y descontento resultante. En aquel tiempo, cualquier persona que solicitaba servir en las oficinas principales, servicio de Betel, tenía que acordar permanecer un mínimo de 4 años. La mayor parte de los solicitantes eran hombres jóvenes, de 19 a 20 años de edad. 4 años equivalían a una quinta parte de la vida que ellos hasta ese momento habían vivido. A la hora de la comida, a menudo yo le preguntaba a la persona a mi lado: ¿cuánto tiempo llevas aquí? En los 10 años que yo había dedicado ya en las oficinas principales, nunca oía siquiera uno de estos jóvenes responder en cifras redondas, como 1 año o unos 2 años. Invariablemente la respuesta era 1 y 7, 2 y 5, 3 y 1, y así por el estilo, siempre dando los años y el número exacto de meses. No podía evitar el pensar que hombres que sirven una sentencia de prisión a menudo siguen una práctica similar de marcar el tiempo.
Generalmente era difícil hacer que estos hombres jóvenes se expresaran acerca de su servicio en las oficinas principales. Como me enteré por amigos que trabajaban más estrechamente con ellos no estaban dispuestos a decir mucho de manera abierta, ya que temían que cualquier cosa que dijera que no fuera positiva podría causar que se les clasificara con lo que popularmente se llamaba un MA, alguien con una mala actitud. Muchos se sentían como piezas de una máquina, considerados como trabajadores pero no como personas. La inseguridad en el trabajo resultaba de saber que ellos podrían ser cambiados en cualquier momento a otro trabajo, sin ninguna consideración previa, y a menudo sin explicación alguna por el cambio hecho. La línea entre gerencia y empleado estaba claramente trazada y era cuidadosamente mantenida. La mesada de $14 que recibían a menudo escasamente cubría, y en algunos casos era menos de, su costo de transportación para ir y venir a reuniones al Salón del Reino al cual estaban asignados. Aquellos que tenían familia o amigos algo pudientes no tenían problemas, ya que recibían ayuda exterior, pero otros raras veces podían pagar por cosa alguna más allá de sus necesidades básicas. Los que eran de puntos más lejanos, particularmente aquellos de los estados del oeste, podían encontrar virtualmente imposible el pasar vacaciones con sus familias, particularmente si venían de una familia pobre. Sin embargo, con regularidad oían saludos que se anunciaban a la familia Bethel, enviados por miembros del cuerpo gobernante, y otros a medida que viajaban alrededor del país y a otras partes del mundo pronunciando discursos. Ellos veían a los oficiales de la corporación conduciendo automóviles Oldsmobile, nuevos comprados por la sociedad y mantenidos y limpiados por trabajadores como ellos. Su horario de trabajo de 8 horas y 40 minutos cada día y 4 horas el sábado por la mañana, combinado con la asistencia a las reuniones 3 veces a la semana, más la actividad de testificación semanal, parecía a muchos que hacía que sus vidas fueran muy apretadas, rutinarias y agotadoras. Pero sabían que el disminuir en cualquiera de estas áreas indudablemente los pondría en la clase de MA, y resultaría en que se les llamara a una reunión diseñada a corregir su actitud. Las cartas de los dos ancianos de Bethel tocaron en algunas de estas zonas sin entrar en detalles. El presidente de nuevo pareció creer, desafortunadamente, que esto constituía una crítica a su administración. Expresó personalmente al cuerpo que él quería citar una audiencia sobre el asunto, y el 12 de abril de 1975 esto se hizo. Varios ancianos de Bethel hablaron y muchas de las cosas específicas sobre lo antes mencionado se prestaron para consideración. Los que hablaron no comentaron sobre personalidades y no hicieron demandas, pero dieron énfasis en la necesidad de más consideración para la persona, de comunicación fraternal y en beneficio de permitir que los que estuvieran cerca de los problemas participaran en decisiones y soluciones. Como lo declaró el superintendente asistente del hogar Bethel, parece que estamos más preocupados por la producción que por las personas. El doctor del personal, Dr. Dixon, relató que frecuentemente él recibía visitas de parejas casadas, angustiadas debido a la inhabilidad de las esposas de aguantar las presiones y mantener al día con el horario demandante, con muchas de las mujeres cediendo a las lágrimas al hablar con él. El relato de Raymond presentaba un escenario totalmente distinto al expuesto normalmente en la literatura de la organización, donde se ve a Bethelitas sonrientes trabajando en un aparente ambiente de camaradería. Pero la realidad era que cuando las luces y las cámaras se apagaban, los fantasmas de la ansiedad, inseguridad e incluso complejidades mentales resurgían por todos lados. Aquel era el lado B, la cara oculta de Bethel.
Ahora bien, ¿cómo es el día a día de un betelita cualquiera? La misma atalaya del 94 vista anteriormente también nos dice: ¿le gustaría conocer mejor el horario de los días laborales en este lugar? En el Betel donde trabajan Helga y Herta, a las 6:30 de la mañana suena un melodioso timbre en todos los edificios de viviendas. Aunque muchos de los más de 800 trabajadores permanentes se levantan incluso antes a fin de prepararse para la actividad del día. De lunes a sábado la familia se reúne en los comedores a las 7 de la mañana para el examen del texto diario o la adoración matutina. A continuación se sirve un nutritivo desayuno. La jornada laboral comienza a las 8 y se prolonga por 8 horas, con un descanso para el almuerzo. Los sábados la familia generalmente trabaja mediodía. En todos los departamentos, la cocina, la imprenta, la lavandería, las oficinas, los talleres o la planta de encuadernación, hay mucho trabajo que hacer. Al concluir el trabajo de la tarde y durante el fin de semana, los miembros de la familia asisten a las reuniones de congregaciones vecinas y participan en la predicación pública. Muchos hermanos de Betel sirven de ancianos o siervos ministeriales en dichas congregaciones, cooperación que los testigos locales agradecen mucho. Ambos grupos trabajan juntos armoniosamente como un solo cuerpo, tratándose con comprensión y respeto mutuos. Todo trabajador de Betel sabe que su asignación en la casa de Dios tiene prioridad sobre las demás actividades. El grado de compromiso que el betelita debe tener para con la organización también quedaba de manifiesto en el tema de las horas extras. Un folleto de los 80 señalaba: algunos han estado en esta obra por 40, 50 y hasta 60 años. Dedican un promedio de por lo menos 44 horas a la semana al trabajo que tienen asignado, y también trabajan horas extraordinarias cuando es necesario. Dedican las noches y los fines de semana a predicar las buenas nuevas de casa en casa y a otras actividades de congregación. Hablando de este comportamiento militar que mencionaba al inicio del video, el libro visto anteriormente, Los Testigos de Jehová en el propósito divino, también señalaba la rutina diaria de los individuos. Si bien este comportamiento era el que se exponía hace décadas, a día de hoy sigue siendo prácticamente el mismo, con más tecnologías, pero básicamente el mismo. La página 118 del libro decía: a las 6:30 de la mañana se hace sonar la señal para levantarse. Se espera que cada uno se levante inmediatamente, que se bañe y se prepare para el día. A las 7 a.m. se da la señal para el desayuno y toda la familia se congrega en el comedor. A las 8 de la mañana se espera que todos los miembros de la familia estén desempeñando sus deberes respectivos diligentemente. Algunos operan la lavandería, otros reparan calzado o planchan ropa. Otros preparan la comida, otros la cocinan, otros lavan los trastos y atienden al comedor, entre tanto que otros se encargan de la casa. Cada uno desempeña su servicio fielmente según se le ha asignado, haciéndolo siempre como para el Señor, porque está desempeñando un servicio que es necesario para llevar a cabo la obra del Señor. Todos los que son admitidos a la casa y asignados a un servicio, primeramente tienen que llenar un cuestionario declarando que están consagrados cabalmente al Señor y completamente en armonía con la obra que está desempeñando la sociedad. El propósito es tener a todos los miembros de la familia en completa armonía y trabajando con una sola mira, a saber, la de proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Es fácil ver que nadie puede permanecer en la casa a menos que desempeñe algún servicio. Al mediodía se dedica 1 hora para servir el alimento y considerar preguntas bíblicas. Cualquier miembro de la familia o cualquier persona que esté visitando a la familia puede hacer una pregunta bíblica. Se sigue un proceder parecido durante la cena.
Son estas las personas que forman parte de los siervos de tiempo completo de Bethel, quienes fabrican y distribuyen todo el material de la organización Watchtower. A día de hoy, con ayuda de las nuevas tecnologías, pero básicamente se sigue la misma dinámica piramidal desde hace décadas. En la interna no existen sueldos, no existen contratos legales de trabajo, no existen ahorros para el futuro ni la vejez. La vida se les va en los intereses propios de la organización. Cultiven en el corazón de sus hijos el deseo de servir en Bethel. Fomenten su entusiasmo por el servicio de tiempo completo, dándoles un buen ejemplo y expresándose de forma positiva sobre ese tipo de meta. Si pueden, llévenlos a visitar la Central Mundial. ¿Has pensado en ponerte esa meta?